Muy bien, continuando con nuestro curso de formación de defensores y defensoras del Servicio de Defensoría de la Niña y Adolescente, corresponde desarrollar el tema Instrumentos para la valoración del riesgo de desprotección, y esto está a cargo del licenciado Álvaro Sánchez. Adelante, Álvaro. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Noto un poco oscuro, creo, ¿no? ¿Oscuro? No. Sí, bastante oscuro, ¿no? Bueno, vamos a ir resolviendo ahí. Bueno, ahí, ya está. Listo. Muy bien. ¿Cómo están? Muy buen día. Espero que me puedan escuchar. Creo que sí. Vamos a continuar con esta jornada de aprendizaje. Eh, y bien, hablábamos entonces el día de ayer que para nosotros categorizar, identificar una situación de riesgo de desprotección familiar, teníamos dos factores importantes. A ver, vamos a hacerlo más participativo hoy día. No veo sus pantallas prendidas, pero bueno, voy a considerar a los que estén con la pantalla prendida, bueno, ellos los veo atentos, pero había dos factores que evaluar cuando nosotros evaluamos una situación. ¿Cuáles eran? Tenía yo que evaluar este aspecto y tenía que evaluar también algo más. A ver, dos factores importantes en una situación de posible riesgo. ¿Cuál era? ¿Cuáles son? Muy bien. Susan dice a través del chat, dice, la actitud de la familia, ¿no? La actitud de la familia, cómo ellos respondían frente a la situación o a la denuncia que había respecto a ello, ¿no? Su actitud frente a recibir o no ayuda, ¿no? Frente a denunciar o no los actos de violencia, muy bien. Y también, ¿qué más? Ajá, dice, no vi a quién, David creo que decía por ahí, la gravedad. Si la situación era grave, ameritaba una atención inmediata, ¿no? O si no revestía gravedad, ¿cierto? Ahora, para nosotros tener una una valoración estandarizada, un instrumento o que mi trabajo sea estandarizado, que pueda ser también, como yo lo digo, más científico mi trabajo, más válido, debo utilizar una herramienta o herramientas principales, ¿ok? Una de estas herramientas ya lo veíamos el día de ayer, lo veíamos rápidamente, pero hoy lo vamos a evaluar. Les he enviado incluso al grupo de chat, les he enviado la tabla de valoración de riesgo en formato PDF, les acabo de enviar, eh, y también está comprimido, o sea que no les va a ocupar mucho peso, ¿ok? Porque el PDF como tal a veces pesa y todo. Ya les he enviado la tabla de valoración de riesgo, ¿ok? ¿Cierto? Ya, ahora vamos a tener a la mano nuestra tabla de valoración porque la vamos a utilizar rápidamente, vamos a poder compartir, pero como les digo, me gustaría hacerlo participativo, así que voy a pedir a alguien o a algunos que puedan leer lo que señale. Entonces, vamos a ir rápidamente a compartir primero el tema de hoy. Estamos hablando de los instrumentos para la valoración del riesgo de desprotección. ¿Ok? El primero de ellos es la tabla de valoración de riesgo. Muy bien. Instrumento es un instrumento que permite determinar si la niña, niño o adolescente se encuentra en situación de riesgo o de desprotección familiar. ¿A partir de qué? De la identificación de las circunstancias que vulneran el ejercicio de sus derechos y la actitud o comportamiento de las y los responsables del cuidado. O sea, vamos a continuar con estos dos factores importantes. Vamos a evaluar las características de la afectación, la gravedad, y vamos a evaluar también la actitud de la familia frente a el daño que se ha producido. ¿Ok? Entonces, muy atentos aquí. Criterios para su aplicación. Hay criterios para aplicar esta tabla de valoración. Primero, que debes saber que no es un instrumento solo para la DEMUNA. Esa aplicación la realizan los profesionales de quién? De las UPE, las unidades de protección especial, los juzgados de familia o mixtos, las DEMUNAs acreditadas, inclusive lo puede manejar la comisaría o lo maneja también. Por eso es que decimos que es un instrumento estandarizado, ¿no? Te va a permitir
tener un mismo léxico, te va a permitir una misma comunicación. Por eso es que es importante basarnos, ¿no? Incluso cuando tú sustentes el caso de riesgo, te va a permitir basarte en ello, en las características que has encontrado de tu tabla de valoración, haciéndote, por supuesto, mucho más sencillo tu calificación como tal de una situación de riesgo o en todo caso si has identificado una situación de desprotección familiar. ¿Ok? Puede ser utilizado una vez ingresado el caso al servicio a fin de determinar si su situación es de riesgo o desprotección familiar, así como en las diferentes etapas del procedimiento hasta la conclusión del caso. ¿Cómo así, Álvaro? ¿Cómo que en las diferentes etapas? Sí, porque una situación, ejemplo, una situación que inicia como riesgo a lo largo de las etapas, Carmencita ya les he explicado, cada etapa del proceso de riesgo, en alguna de ellas, en alguna etapa, la situación se puede agravar, puede haber mayor gravedad o puede la actitud de la familia cambiar. Y es una de las preguntas que muchas veces nos hacen. ¿Qué pasa si luego ya no me contestan, ya no me escriben, ya no quieren saber nada? La familia me ha retirado de la casa, no me abre la puerta, ya no quieren colaborar, se puede convertir en una situación de desprotección. Y de inmediato tengo que derivar en cualquier etapa. Entonces, constantemente debo yo estar evaluando a través de mi tabla de valoración, conocerla muy bien para identificar si esto cambia, si la situación cambia. Es aplicado también a cada niño, niña o adolescente, dado que la valoración es de manera individual, ¿cierto? Si vemos en un hogar que hay tres niños, tres niñas o adolescentes, niños, cada uno tiene diferentes formas, diferentes tipos de afectación de acuerdo a una misma situación. Al niño no le va a afectar igual que al adolescente, va a tener diferentes afectaciones, la violencia que puede estar sufriendo, la situación, el trabajo que puede estar realizando, ¿sí? O la negligencia que puede estar conllevando la vulneración de los derechos de esos niños. Entonces, cada uno de ellos tiene sus características de la afectación que está recibiendo. Entonces, tengo que evaluar con mi tabla de valoración de manera individual a cada uno de ellos. ¿Ok? Los indicadores son de carácter cualitativo y se describen características observables en la niña, niño o adolescente y el comportamiento de la familia de origen. Se cuenta entonces con dos instrumentos de apoyo a tu tabla de valoración. Primero, el anexo número 1, que tiene la ficha de identificación de signos de alerta, recuerdan que era aquella ficha que la vamos a ver ahora, donde tú podías marcar, identificar características físicas observables que vemos, ¿no? Que son signos de alerta. Y también había la parte psicológica, la parte emocional o necesidades que podías identificar inmediatas que debe recibir la niña, niño o adolescente. Y tienes el anexo 2 que va unido a tu informe de valoración de riesgo, ¿cierto? El informe de valoración de riesgo tenía la tabla con las tipologías y ahí tú debías identificar qué tipologías. Entonces, esta es la estructura de la tabla de valoración de riesgo donde vamos a ver el número, son 11 tipologías identificadas hasta el momento. Acá, como ejemplo, está señalando la violencia sexual en la familia de origen, la definición que tiene la tipología, vamos a identificar la situación de riesgo cuando en esta columna que está acá, identificamos que van a señalarse las características de la afectación cuando es una situación de riesgo y las características de la actitud o comportamiento de la familia. También, al lado, junto a ello, está la situación de desprotección familiar, las características y la actitud de la familia de origen. ¿Por qué en esta parte entonces, Álvaro, no hay una separación y no está dividido las características? Señalábamos ayer que en este caso concreto, las características cuando hay violencia sexual son las mismas, o sea, no hay diferencia. Las características de la afectación puede consistir en actos de contacto físico, sin contacto, mostrar, de repente presionar, acosar, todo ello
son igual, o sea, son las mismas características que se van a dar tanto en un contexto de riesgo como en desprotección. ¿Qué va a diferenciar aquí? La actitud de la familia de origen. ¿Ok? Entonces, vamos a salir rápidamente porque les comentaba que me interesa que identifiquemos un poco, que mostremos más. Abran por favor su tabla de valoración que les he enviado, ¿no? O los que ya lo tienen a la mano. Voy a compartir acá. Por favor, me indican, Rubén, si todo se está viendo bien o me señalan. Si no, continuamos bien. ¿Sí? Voy a ampliar. Creo que ya está. Por ejemplo, ya, ok. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver, por favor, ¿estamos ahí? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se visualiza? Sí, estamos en la tabla de valoración. Me indican, por favor. Sí se ve bien Sí, este. perfecto. Listo. Genial. Muy bien. Entonces, a ver, estamos aquí. Voy a ver con quiénes estamos. A ver, voy a pedir, por favor, en todo caso, a ver, Sheila. Sheila Miranda, ¿estás ahí? Sheila, si deseas puedes utilizar tu tabla o puedes leerlo aquí. Aquí vamos a leer que dice violencia psicológica en la familia de origen. Lee, por favor, el concepto que nos señala aquí. ¿Qué dice? Sheila, tú me avisas, si no, pasamos con otra persona. A ver, me indica. Prende tu audio, ¿sí? Si no, pasamos, ¿ok? A Ah, ver, ya ¿quién está, está? ahora sí. Ah, ya, ok. Ahora sí. Muy bien, buenos días. A ver, Buenos días. Lee el concepto de violencia psicológica. ok. Es la acción o conducta intencional o no realizada por uno de los miembros de la familia de origen que afecta psicológica y emocionalmente a la niña, niño o adolescente. Se caracteriza por la hostilidad verbal crónica en la forma de insultos, desprecio, crítica o amenaza, constante bloqueo de las iniciativas de interacción. Ok, ok, muy bien. O exponer a situaciones traumáticas, ¿ok? Entonces, tenemos un concepto claro de cuándo se da violencia psicológica. Ahora vamos a ver, muchas gracias, Sheila. Ahora vamos a ver cuáles son las características. Identifiquen acá esto, que hay características en esta columna, que quiere decir que son las características cuando es una situación de riesgo, ¿ok? Estamos con, a ver, Lady, Piminchumo, Lady, ¿estás con nosotros? Buenos Lady, días, sí. por favor, buen día. Lee, por favor, las características de la afectación. ¿Cuáles son las características cuando es una situación de riesgo? ¿Qué vamos a encontrar? Tenemos niña, niño o adolescente afectado o afectada por cualquier agresión verbal, gestual o humillante realizada por la familia de origen en la que se identifica angustia, temor, frustración, sentimientos de soledad, tendencia al aislamiento, agresividad, otras en función a la evaluación realizada. Ok, entonces tenemos muy claro que vamos a encontrar estas características, angustia, temor, frustración, sentimientos de soledad, tendencia al aislamiento. ¿Cuáles son las características? Continuamos contigo, Lady. ¿Cuáles son las características de la actitud o comportamiento de la familia frente a esta situación de riesgo? Aquí leemos. La familia de origen, tutor o tutora. Ejerce la violencia psicológica durante la interacción con la niña, niño o adolescente. Puede consistir en amenazar, encerrar por horas como forma de castigo, rechazar, ignorar, restringir su autonomía progresiva, es decir, no permitir que se desenvuelva acorde a su salud, no Ujú. tomar en cuenta su opinión y emociones. También tenemos por la manipulación, calificar con ofensas, incluye apodos despectivos, criticar con intención de dañar, comparar, agrede de manera reiterada a la niña, niño o adolescente a través de expresiones verbales o gestuales humillantes, discriminar u otras similares. También tenemos muestra de disposición de cambio de interés en dejar de ejercer la violencia psicológica, evidenciando que ha buscado ayuda.
Esto es importantísimo. Muestra disposición de cambio e interés en dejar de ejercer la violencia psicológica. Gracias, Leir. Miren todos los ejemplos claros que podemos tener cuando identificamos que es una violencia psicológica y las características, ¿no? Y la actitud de la familia, el comportamiento que tiene. ¿Ok? Ahora vamos a ver la otra situación. Vamos a ver rápidamente. eh, Mildred. Mildred, por favor, lee. Vamos a leer las características de la actitud cuando es una situación de desprotección. ¿Qué vamos a ver ahí? Buenos días con todos. La Buen día. familia de origen, tutor o tutora, ejerce la violencia psicológica como patrón de conducta contra la niña, niño o adolescente. Puede consistir en denigrar, rechazar, ignorar. Continúa realizando actos de violencia psicológica habiendo recibido la atención de servicios o programas para revertir esta situación. Niega la ocurrencia de los hechos de violencia psicológica. Amenaza a la niña, niño o adolescente para mantener en silencio los hechos de violencia psicológica. No muestra interés o disposición de cambio. Así es. Exige tareas a la niña, niño o adolescente por encima de sus capacidades físicas y psicológicas. No realiza denuncia por tentativa de feminicidio sin tomar en cuenta la salud mental de su hija o hijo. Evidencia ausencia total de expresiones de afecto, cuidado y amor hacia la niña, niño o adolescente. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a identificar con claridad que hay una diferencia en las características de la actitud o comportamiento de la familia. Y cualquier característica que nosotros evidenciemos donde hay rechazo, se denigra al niño o niña adolescente, se ignora. Y a pesar de que tú has conversado con los padres, les has señalado lo que está ocurriendo y las consecuencias que puede tener para su desarrollo psicológico, emocional en sus hijos o en sus hijas, ¿qué va a pasar? Continúan haciéndolo, ¿no? Niegan que se está realizando, amenazan a la niña, niño o adolescente para mantener en silencio, no, no le vayas a contar, no le vayas a estar diciendo a la doctora, al doctor, no le vayas a contar a la señorita de la demuna, ¿no? Entonces, esto, esta tabla de valoración, estas características que vamos a evidenciar acá, nos van a permitir estandarizar nuestro trabajo, identificar con mayor claridad. Vamos a otra tipología rápido, que es muy común, negligencia o descuido, ¿ok? Vamos a ver. Negligencia o descuido es una de las tipologías que más vamos a encontrar. Yo voy a leer la definición, o en este caso, bueno, voy a continuar. A ver, David Incacari, David, ¿estás ahí? Hola, hola, hola. Sí, no, el audio no Hola, está. David. Sí, buenos días. ¿Puedes leernos la definición, por favor, que está aquí? Ya, definición, ya, un ratito, definición Nos de la. avisa, nos avisa. Un ratito, vamos a ver, mi guía, tengo Me comenta si no pasamos, no se preocupe. ya, ¿dónde? Ya tengo mi tabla descargada. ¿Cuál? Ya. ¿Dónde dice? Negligencia o descuido. Ya, de la misma, ¿no? De lo que estaban, ¿no? Ajá. Ya Negligencia dice o descuido. características, ya, características No, del efecto. no, definición de negligencia o descuido. Haya en la actividad económica remunerada No, no, y no. no. Estamos en otra tipología. A ver, un ratito, no te preocupes. John Vera, John, John, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Ya. ¿Podrás ¿Ya? En leer este la caso, sí, definición? si el Claro. señor, si tú lo has Un momento, por favor, comentado, voy a buscarlo y... respecto a tu hijo, Acá está, con negligencia o descuido. alimentos, ¿no? Definición. No La niña, niño o respetar, adolescente se encuentra descuidado en sus necesidades físicas, de seguridad y socioafectivas, aun cuando la familia de origen cuenta con posibilidades de cubrir dichas necesidades. Necesidades físicas, alimentación, vestimenta, higiene personal y otras asociadas a la salud. Necesidad formativa, escolaridad. Necesidad de seguridad, condiciones de vivienda, supervisión dentro o fuera del hogar. Necesidades socioafectivas.
apego, afecto, comunicación, estimulación ante necesidades especiales, reconocimiento, manejo de emociones, orientación. Necesidad de cuidado físico, asociado a protección de su integridad. Ok, muchas gracias, John. Muy bien. A ver, Carla Flores nos comenta las características de la afectación. A ver, la letra A. Carla, si puedes. Sí, claro. Esta es una Presenta, situación de riesgo, ¿ok? En situación sí, de riesgo. ajá, Ok, vamos. características de la afectación o situación de la niña, niño o adolescente. Niña, niño o adolescente. Presenta desnutrición según peso y talla, deshidratación o intoxicación recuperable aun cuando la familia cuenta con recursos para su atención. Esta situación responde al descuido o desinterés del padre, madre o tutor. Así B. es. Presenta vestimenta inadecuada a la estación climática o falta de higiene personal. Esta situación responde al descuido o desinterés del padre, madre o tutor. C. Presenta enfermedades preexistentes y no recibe el tratamiento necesario de manera regular. Sufre lesiones o heridas debido a accidentes y no son atendidas de manera inmediata. Asiste de manera irregular a la institución educativa sin motivo justificado, lo cual lo o la expone a la deserción escolar. Es dejado solo o sola en casa, cuya infraestructura, conexiones eléctricas, de agua y o desagüe se encuentran expuestas, representando riesgo para su integridad física. Cabe destacar que las características de la vivienda no son excluyentes y que, considerando la edad de la niña, niño, el solo hecho de permanecer sin el cuidado de los padres por largas horas ya representa una situación de riesgo. Participa en actividades temerarias que acarrean riesgos para su bienestar físico y la familia de origen tiene conocimiento. Propicia, participa o consiente la realización de actividades temerarias. Los deportes. ¿Puedes subir? No te preocupes, Ya, ok. ahí está bien. Ahí está bien, Carla. Muchas gracias. Ok. En general, vamos a leer, vamos a identificar muchas situaciones que ustedes lo van a relacionar mucho. De repente, no sé si voy a, voy a cometer ahí un error, pero de repente alguna situación de alguna tarea que ya están revisando, por ahí puede estar relacionado, ¿no? Y así como estas, miren, todavía continúan las situaciones, se encuentran en eventos sociales, ¿no? Acude solo a realizar compras constantes en lugares alejados, vive en condiciones antihigiénicas. O sea, te señala y te caracteriza muchas situaciones constantes, comunes que ustedes van a ver. Y por supuesto, hay situaciones de negligencia o descuido que que revisten mayor gravedad, como por ejemplo, a ver, vamos a ver. Eh, Ejemplo, con tuberculosis, clínicamente considerado tres cruces, presenta heridas, es sedado frecuentemente por la familia, accidentado, heridas por quedarse solo, dejado a solas en condición de encierro, víctima de violencia sexual por un miembro de la familia extensa o terceros, presenta intoxicación con riesgo de muerte, con VIH, con discapacidad físico-mental, no recibe la atención debida de acuerdo a sus necesidades, observa que ambos o uno de los miembros de la familia presenta consumo problemático de alcohol o otras drogas, perjudicando su desarrollo integral. Ojo, era una pregunta, ¿no? Del día de ayer. Interesante. Entonces, también vamos a evidenciar cuál es la característica o la actitud de la familia. Denuncia la violencia física, autoriza el cuidado de sus hijos, manifiesta interés en recibir ayuda, no cuenta con los recursos emocionales para el manejo, ¿no? De la conducta de sus hijos, muestran desconocimiento, manifiesta interés en recibir ayuda.
Entonces, creo que está claro que nuestra tabla de valoración es un instrumento ideal para nosotros estandarizar nuestro trabajo y permitir que podamos hacer una correcta valoración. Entonces, vamos acá porque también vamos a invitar a una especialista en un instrumento importante. Vamos a ver, ya, ok, vamos a ir acá. Listo, continuamos. Entonces, recuerden algo muy importante, ¿ok? Recuerden algo muy, muy importante. Las 11 tipologías, tres de ellas, perdón, cuatro de ellas, no, sí, cuatro de ellas, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que se genera en la familia de origen, de ninguna manera puede caracterizarse como situación de riesgo. No representa una situación de riesgo. Automáticamente es una situación de desprotección. Si ustedes leen la definición, identifican que hay explotación sexual, es una situación de desprotección. La trata de niños, niñas y adolescentes desde la familia de origen también es desprotección familiar automáticamente. Ya no necesitamos de repente considerar que puede ser riesgo. Puedo marcar que hay situaciones de riesgo, sí, pero en mi valoración global será una situación de desprotección. Genial. Abandono tampoco, ¿no? Abandono tampoco podría ser una situación de riesgo. Y la imposibilidad temporal o definitiva del padre o madre. Eso es importante. O ambos miembros de la familia de origen que ejercen los deberes de protección. De ninguna manera puede ser riesgo, es automáticamente situación de desprotección familiar. ¿Ok? Entonces, procedimientos, recolección de la información, verifico la información, identifico las tipologías, valoración de la tipología, lo que acabamos de hacer, valoración global de la situación sociofamiliar de la niña, niño o adolescente. La valoración global, recuerden, marcar al final de tu tabla anterior, acaba de decir valoración global, ¿qué es? Tienes que identificar si es de riesgo o, en todo caso, es una situación de desprotección. ¿Ok? La ficha de identificación de los signos de alerta es un instrumento, ¿no? Donde va a informar sobre dolencias, comportamientos, actitudes, problemas conexos a la situación que deben tomar en cuenta para brindar una atención, recuerden esto, inmediata y en todo el proceso. También va a influenciar, por supuesto, en la decisión que ustedes tomen, si valoran que es una situación de riesgo o de desprotección, ¿ok? Y también en las medidas de protección. Importante. Entonces, este es su anexo 1, donde están los signos de alerta. Acá vamos a leer nosotros, no vamos a detallar, ustedes ya lo tienen los instrumentos, pero acá vamos a ver que va a explicar y a detallar características físicas, signos que podemos observar o que podemos identificar, por ejemplo, lesiones físicas que requieran atención médica inmediata, heridas expuestas que estamos observando, provocado por la mamá, el papá, el cuidador, ¿no? Adolescente presenta hipotermia, deshidratación, son signos de alerta, ojo, alerta. Y también en la salud mental, ¿no? Se autolesiona, tiene ideación suicida, ataques de pánico, ¿no? Y todo ello. Necesidades básicas, con necesidad de alimentación inmediata, con necesidad de vestimenta apropiada, adolescente con necesidad de aseo físico también, o otros que hayas identificado, ¿ok? Listo. Entonces, el informe de valoración de riesgo es ese instrumento donde vamos a redactar todo y vamos a abocar todo lo que nos hemos informado sobre los factores de riesgo, factores de protección, ¿no? Es el anexo número 2 y se elabora de manera independiente. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, tenemos el anexo número 2, informe de valoración de riesgo, la numeración correlativa, informes de valoración de riesgo. Tenemos los datos, el primer acápite, datos generales de la niña, niño o adolescente, nombres y apellidos completos, porque es tu informe, esto va a ir en tu ficha, en la carpeta, ¿no? Donde va a estar toda la información del caso, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, si tiene seguro de salud, todas las características del nombre del papá, mamá, ¿no? La dirección y la referencia
que es importante también, qué tipo de familia es. Modalidad, perdonen, la modalidad de ingreso al servicio. También, si fue comunicado por el Centro de Emergencia Mujer, si es por la policía, ¿no? De MUNA, INPE, etcétera. O por el establecimiento de salud, me han enviado, ¿no? El caso, em, me han indicado, o de repente alguien ha venido y me ha comentado el caso, una vecina, puede ser alguien que de manera anónima también, papá, mamá, todo ello vamos a indicar acá. Y los datos del documento que motiva, ¿no? La docente se acercó el día tal a la de Muna, indicando que la niña, el niño no asiste al colegio de manera escueta, ¿no? Un resumen de la valoración de la situación, ¿no? Que estamos encontrando. Señalar si es un oficio, solicitud, es un acta fiscal, ficha de atención urgente, todo ello. ¿Tuvo atención anterior en los servicios de protección? Sí, no. De repente ha sido atendido anteriormente en la comisaría, en el centro de emergencia mujer, algún servicio, ¿no? O de repente en otra demuna lo ha derivado, etc. Ahora, vamos a identificar las tipologías en la parte 3. ¿Qué tipología hemos encontrado? ¿Qué tipologías? De repente hemos visto que es violencia física, violencia sexual en situación de riesgo. Hemos visto que es negligencia o descuido, marco negligencia. Y al final, mi valoración global en esta parte, en esta última fila, yo tengo que marcar con una X si considero que al final es una situación posible de riesgo o estamos hablando de desprotección para derivar. En la parte 4, una de las más importantes de este informe, si no es donde vamos a abocar toda la información que hayamos recibido, que hayamos documentado, bueno, aquí la vamos a expresar, vamos a hablar de las características de la afectación. ¿Se acuerdan ustedes dónde están las características también de la afectación? Lo acabamos de leer. En mi tabla de valoración también me señala las características de la afectación. Entonces yo tengo que señalar de la misma forma que he encontrado, lo deja solo, está asustado, tiene miedo, la mamá ejerce insultos, todas las características físicas de la afectación física, de la afectación psicológica, de la negligencia o descuido, ¿no? La actitud de la familia de origen también, cómo se muestran ellos, papá, mamá, se muestran interesados en recibir ayuda, se sienten o expresan que van a participar activamente, ¿no? Factores de riesgo en la familia de origen, lo que conversábamos, que han identificado, mamá sale todo el día, no está en casa, también puede ser factores de riesgo externos, yo tengo que identificar ahí si en la comunidad se vende drogas, es peligroso, la zona es considerada una zona peligrosa, hay robos, asaltos, etc. Factores protectores. El niño se encuentra en el colegio asistiendo, tiene una profesora que está constantemente al cuidado, el niño, la niña o el adolescente tiene familiares externos que quieren cuidar de él, de repente está con la abuela, con el tío, los tíos que están interesados en su protección. Todos esos factores protectores, características, circunstancias, situaciones que van a permitir que se eliminen cualquier situación de riesgo. ¿Ok? También este aspecto tiene que ver con identificar signos de alerta contenidos en el anexo 1. El 4.3 dice, en tercer lugar, se enuncian las necesidades básicas identificadas que guardan relación con el establecimiento del ejercicio de sus derechos. Aquí tiene que ver con otras medidas importantes que de repente están relacionadas a una situación de desprotección también. Pero básicamente aquí es lo que tenemos que describir todo lo que encontremos de acuerdo a mi anexo 1, de acuerdo a mi tabla de valoración de riesgo. Ahora, esto atentos y atentas, muy importante, valoración global. Algunos creen que porque ya está lleno acá, dice determine si la situación de la niña o adolescente es de riesgo, desprotección o ninguna de ellas en base al análisis técnico interdisciplinario, psicólogo, trabajador social y legal, y los literales A, B, C del numeral 4.1 y señale cómo contribuyen a la protección de la niña. Acá lo que tenemos que em, identificar, valorar categóricamente es si es una situación de riesgo, si mi equipo interdisciplinario
de acuerdo a lo que he observado, se han puesto a conversar y han dicho, sí, evidentemente es una situación de riesgo o es una situación de desprotección. Aquí tengo que colocar, de acuerdo a lo identificado, a las tipologías de negligencia o descuido, a las características que tiene, hay violencia física, psicológica, el equipo interdisciplinario determina, indica que es una situación, se trata de una situación de riesgo de desprotección familiar, ¿ok? Tengo que señalar aquí, tengo que identificar, ¿listo? Este es en la valoración global. Recomendaciones. El equipo interdisciplinario. ¿Qué recomienda? Álvaro, ¿qué recomienda acá? Dice 6.1. Dice el inicio o no del procedimiento por riesgo de desprotección familiar. Interesante. Algunos creen que porque dice el inicio del procedimiento ya lo dejan ahí nomás y en esta parte sacarían ceros si no colocan o al menos no borran esta parte. Si consideran que es riesgo, debería decir el inicio del procedimiento por riesgo de desprotección familiar. ¿Ok? Lo van a cambiar o en todo caso señalan acá un guión que recomienda el equipo el inicio del procedimiento por riesgo. Acuérdense eso, el inicio del procedimiento por riesgo. 6.2 dice, las acciones que se deben continuar realizando de acuerdo a la atención inmediata brindada. Se necesita gestión para recibir atención psicológica, tratamiento psicológico, terapia, necesita iniciar, papá, mamá, los padres necesitan iniciar sesiones de competencias parentales para fortalecer sus habilidades, necesita gestionar con el municipio el programa Trabajemos Juntos para que reciba apoyo, para que esté mayor tiempo en casa. Todas las acciones aquí las vamos a enunciar. ¿Listo? Las vamos a describir. Otras que yo creo conveniente, la firma. Importante, firme el psicólogo. Como psicólogo, firme el psicólogo con el número de colegiatura. Por favor, no solo hagan una rúbrica acá en su tarea, no solo hagan una rúbrica. Pero Álvaro, solo yo estoy participando en el curso, yo solo soy el psicólogo, ya firmo acá y lo dejo así. No, para efectos de la tarea de identificar que ustedes están comprendiendo, acá por favor pongan una señal, una marca, algo que identifique que están poniendo su sello, ¿ok? Y el nombre de la persona, no importa, si no tienen abogado, también lo pueden colocar ahí, como el nombre del abogado, con los datos que ustedes puedan identificar, pero van a firmar los tres. Tiene que firmar el psicólogo, el trabajador social y el abogado, ¿ok? Y la fecha de elaboración del informe aquí la coloca, ¿ok? Ese es el informe de valoración de riesgo. Vamos entonces rápidamente a invitar a la especialista, la trabajadora social, Carmen Guamalí, quien va a explicar esta parte que tiene que ver con el informe de valoración social. Adelante, Carmencita. Gracias, Álvaro. La siguiente, por favor. La siguiente presentación, ya. La valoración social es muy importante, como habíamos señalado en el procedimiento, ¿no? La evaluación social. Al inicio, de repente, en la evaluación y constantemente. Entonces, y eso está señalado también en el reglamento de la ley 97, que nos dice la prevención y evaluación social es una de las diligencias para valorar preliminarmente la situación sociofamiliar que tiene como fin verificar la situación social de la niña y adolescente, así como para poder esclarecer situaciones de lesión social. Entonces, esto está señalado en la 1297. Por lo tanto, entonces dirán, pero Carmen, si no hay trabajador social, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Entonces, esa valoración social, de repente, pues no va a ser un informe social, ¿ya? Pero, qué tan importante es tener algunos aspectos principales para poder hacer una visita. Y haré pues un informe de visita. Vamos a ver un poco el modelo de informe social, ¿no? Si tuviésemos trabajador social. Entonces, aquí tenemos un informe una estructura de informe social, ¿ya? Que este informe social ha sido trabajado por la licenciada Carolina, vamos que es de la Unidad de Protección Especial, de la División de Protección Especial, ¿no? Que también manejan ellos en la U. Entonces, ¿qué cosa debe contener un informe social? Aspectos muy importantes, los datos personales, ¿no? Los datos personales del niño y adolescente, el antecedente, cómo ha llegado a esta situación, ¿no? Cómo ha llegado a la situación, cómo se ha presentado el caso a la DEMUN, ¿no? Cómo se ha tenido conocimiento,
el tipo de cómo se ha iniciado, qué nos dice el informe de valoración también. ¿Qué acciones estamos realizando, ¿no? Para verificar realmente lo que nos han señalado, ¿ya? A través de comunicaciones telefónicas, visitas domiciliarias, visitas a las instituciones educativas. El otro aspecto que debe contener también es el objetivo. ¿Qué cosa quiero lograr con este informe social o con todas las acciones que he desplegado? ¿Ya? ¿No? Primero es conocer la situación, evaluar la situación sociofamiliar, ¿no? Y de esta manera identificar cuáles son esos factores de riesgo que están generando la vulneración del derecho del niño adolescente. Asimismo también cómo los factores protectores favorables para su protección, ¿no? Ahí tenemos que identificar claramente. Ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Hacer la evaluación sociofamiliar para identificar, ¿no? Los factores de riesgo que están vulnerando los derechos y los factores protectores, ¿ya? Entonces, la composición familiar, ¿quiénes están integrando la familia? Hay familias de repente nucleares, hay familias extensas, hay familias reconstruidas. ¿Quiénes conforman la familia? Ahí tienen que poner el nombre, la edad, el parentesco con el niño, el grado de instrucción que tiene la integrante, el estado civil, la ocupación, ¿no? El teléfono celular y correo electrónico. Estos datos tienen que contener la composición familiar del niño, niña, adolescente. Otro aspecto que también es muy importante es el aspecto familiar, el aspecto sociofamiliar, que implica qué cosa debe contener esto de acá. Un poco conocer de la historia familiar, ¿no? Sobre los padres, ¿no? Cómo ha sido su relación, en qué circunstancias llegaron a tener esa relación, qué experiencias especiales están fortaleciendo su relación, el vínculo entre la familia, ¿no? Como padres, a ver si hay también consumo de alcohol, de drogas, hay violencia, tanto física, y otras actividades que de repente son relevantes en esta información. Además de eso, ¿no? ¿Cómo ha llegado la niña? ¿En qué circunstancias o en qué contexto ha llegado el niño adolescente, ¿no? Porque ni estamos interviniendo, ¿no? Cuando nacen, ¿quién asumía el cuidado del niño, ¿no? ¿Qué cambios surgieron? Porque siempre ante el nacimiento de un niño, ¿no? Si somos una pareja sola, llegó el primer niño o el primer niño. Entonces, hay cambios que se producen en la relación familiar. ¿De qué manera influyó esto de acá? ¿No? También la vinculación, cómo es el vínculo con los padres, ¿no? El tipo de comunicación que hay con el niño. También es importantísimo tener, si hay hermanos, si hay padres, cómo es el vínculo, cómo es las expresiones de afecto que hay entre ellos, nuestros hermanos. No solamente con la familia de repente nuclear con la que está viviendo, sino también como la familia extensa, ¿no? De repente ya no está viviendo el adulto con el adulto. Entonces, de esta manera también estamos obteniendo informaciones sobre la familia extensa que él tiene, ¿no? En algún momento determinado que de repente hay necesidad de acudir a ellos. También hay que ver los hábitos que tienen ellos como familia, ¿no? Los hábitos que son positivos, ¿no? Entonces, si reúnen, si salen, ¿no? Eso está bien. Y también, ¿en qué situaciones se ha presentado esta situación de vulneración? Si hablamos de una violencia, ¿en qué situaciones, bajo qué circunstancias se presenta esta situación? ¿No? Porque no sabe de repente disciplinar adecuadamente a su hijo, de repente pierde la paciencia constantemente, no hay ese control de emociones. O sea, ¿en qué situaciones se presenta la vulneración de derechos? Entonces, además de eso, frente a otra vulneración de derechos, ¿cómo la familia ha reaccionado? Vamos a suponer que de repente la niña ha sido víctima de algún tipo de violencia en su localidad, en su vecindario. ¿Cómo han actuado ellos? ¿Han reaccionado para protegerlos? ¿La han dejado pasar nomás? Bueno, déjame, hijita, ya no pasa nada. Pues todo también entonces, aquí en la situación sociofamiliar es enfocarnos mucho a la dinámica familiar. ¿Ya? ¿Cómo es esa dinámica familiar en relación al niño? Entonces, además de eso, ¿qué proyecciones tienen niños con sus hijos? De aquí, de repente, a un año, que termine adecuadamente su colegio, ¿no? Que esté estudiando otra cosa, que se acordó para un programa. ¿Qué mirada tienen ellos en relación a eso? ¿No? Como un proyecto de vida, ¿sí? Entonces, y la situación educativa también es muy importante, ¿no? La situación educativa del niño, ¿no? Entonces, ¿cómo se vincula el padre en la parte educativa de sus hijos? Si está asistiendo adecuadamente al colegio, ¿no? ¿Cómo es su rendimiento en el colegio? Entonces, y alguna experiencia de repente negativa que haya tenido un niño en el colegio, ¿no? O de repente es un niño muy sociable, o de repente no, es víctima constantemente de bullying, ¿no? Si en algún momento de repente hubo alguna violencia del profesor con ella. Entonces, todo eso tenemos que tener conocimiento, ¿no? Entonces, y cuando yo digo qué elementos, qué acciones he realizado para hacer todo este informe, ahí señalo que he hecho visitas domiciliarias, ¿no? Como he hecho en el colegio. Esta información, ¿no? Me va a permitir, por ejemplo, el sistema educativo.
yo tengo que hacer las coordinaciones en el colegio para ver cuál es el vínculo el- cómo se vinculan ellos o cómo apoyan el sistema educativo a los papás. Si están yendo a sus reuniones, si están constantemente preguntando cómo está el rendimiento, ¿no? El interés que tienen ellos, los padres, frente a sus hijos. Entonces, y alguna situación, y cómo ha reaccionado de repente frente a alguna situación en la cual el niño se ha visto afectado en la parte educativa. No le ha agredido, cómo ha reaccionado, les han atendido, han acudido a alguna institución. Entonces, es importantísimo. Y no solamente la situación educativa del niño y adolescente, sino también de los padres. ¿Ya? Entonces, el nivel de estudio de los padres, porque ¿qué va a pasar? De repente el niño sale constantemente a reunirse con sus amigos porque papá o mamá de repente son iletrados, ¿no? Entonces tengo que buscar una persona que me pueda ayudar para hacer sus tareas. De repente tiene que ir al colegio para tener una sala de estudios y poder ayudarlos, ¿no? ¿Eso qué implica? Que tiene que movilizarse, quién le va a llevar. Entonces todo eso es importantísimo conocer. La otra parte es la siguiente, la mira por favor, Álvaro. El otro aspecto que debemos también conocer es el aspecto, ¿no?, económico. El aspecto económico porque es importantísimo, ¿no? Es de qué manera están, cuáles son los ingresos que ellos perciben y de qué manera están satisfaciendo las necesidades de sus hijos, están cubriendo esas necesidades de sus hijos, ¿no? ¿Quiénes están trabajando? Por eso que en la composición familiar, ya decíamos en qué situación de composición, qué ocupación tienen cada uno de ellos. De esa ocupación, ¿cuánto generan ingresos? ¿Cuánto colaboran en la familia? Y que trabajan en el ingreso económico, si hay una capacidad de ahorro también. ¿Cuánto es el gasto que generan? Porque de repente sí, pues lo que trabajan los dos no cubre sus necesidades básicas. Y de repente tengo que eso también me va a permitir, haciendo un análisis. Entonces, la familia está en una situación de pobreza, ¿no? Con los ingresos que tienen ellos, no cubren algunas cosas. Entonces, necesariamente de repente por ahí ya tengo que ir viendo e incorporar algún programa social, ¿no? A un programa alimentario. Entonces, eso te va a ayudar también, ¿no? Entonces, y ahí ver de qué manera se están cubriendo esas necesidades para sus hijos, ¿no? La situación de vivienda también, ¿no? Es conocer cuál es la condición de la vivienda, si es propia, alquilada, de repente está en alojamiento, está en guardianía, en qué circunstancias está. La extensión también del terreno. Hay familias que viven varias familias, ¿no? Familia extensa, pero cada uno tiene su espacio privado. Tienen 5 cuartos, pero en cada cuarto vive cada hermano, ¿no? ¿Qué espacio de vivienda tienen en la cual están viviendo de manera independiente? ¿No? ¿Cuál es el espacio para el niño adolescente también? ¿Qué servicios contamos? La vivienda, ¿dónde está ubicada? De repente es un lugar muy peligroso, ¿no? En la cual hay mucho consumo de drogas, no hay luz, por ejemplo, ¿no? Y el niño sale a comprar en las noches, le mandan a comprar cosas en la noche. La zona es muy oscura, alrededor es consumible, ¿no? Entonces el riesgo que le estamos exponiendo es nosotros lo enviar a comprar. Entonces todo eso me va a dar un panorama de cómo está viviendo. La situación de salud, hay que ver cómo está la niña y el niño adolescente, por el cual estamos interviniendo. Si está en buen estado de salud, si tiene seguro social, si alguien de la familia también está enferma, ¿no? Si hay alguna enfermedad crónica que está en tratamiento, porque de una u otra forma, si yo hago un análisis ya general, y una persona de repente que tenga un problema de salud que está en tratamiento, implica qué cosa, aspecto económico, de qué manera está cubriendo. Tengo que de repente reducir mis gastos para cubrir la salud. O sea, hay necesidades de alimentación, hay necesidades de otras necesidades, ¿no? Entonces siempre es bueno saber qué problemas salud tiene, especialmente el niño adolescente y del entorno familiar. En el diagnóstico, ¿no? Aquí, para los trabajadores sociales, siempre empleamos el diagnóstico, ¿no? Es como hacer un análisis de toda la información que hemos tenido, de toda la situación que hemos encontrado, ¿ya? Es ahí donde vamos a nosotros realmente, ¿no? Dejar claro, ¿no? Señalando las identificaciones de riesgo, ¿no? Que han generado la situación, ¿ya? Así como los factores protectores. Entonces, mi objetivo, al final de cuentas, mi objetivo de este informe y de esta visita, de esta evaluación es, ¿no? Repetir realmente, sí, está en esta situación. Corroboramos lo que nosotros de repente se ha señalado en el informe de valoración, porque siempre mi objetivo principal es verificar lo que señala en el informe de valoración, en mi etapa de evaluación, ¿ya? La evaluación social. Entonces aquí como aquellos dice, señalar factores de riesgo identificados en la familia de origen que generaron la situación de riesgo de la niña y adolescente, así como aquellos factores protectores. Entonces de esta manera voy, ¿no?
cumpliendo con el objetivo que me había planteado al hacer este informe. Señala también las características de afectación, y como dijo Álvaro, ¿no? Estas características de afectación están ¿dónde? Están en mi tabla de valoración, ¿ya? Y ahí siempre vamos a confirmar, ¿no? Si se da o no se da, de acuerdo a la evaluación preliminar. ¿Ya? Es corroborar, ¿sí? Y las recomendaciones que siempre nosotros señalar es, ¿cómo se llama? Que se debe intervenir, ¿no? Las recomendaciones es desde la intervención social, se debe dejar claramente que si la niña ni el adolescente se encuentra en una situación. Entonces, es decir, si yo he hecho un inicio de riesgo de protección familiar, un inicio de procedimiento, ¿no? Para declarar riesgo es que ya me cuentan con este informe. Entonces, si yo confirmo que es una situación de riesgo, yo debo decir, este caso es una situación de riesgo. Entonces, se encuentra en una situación de riesgo de protección familiar, ¿no? Y así mismo podemos recomendar las acciones inmediatas que sean necesarias para atender al niño presente. Entonces, como ustedes van a poder observar lo que nos ha explicado Álvaro con la tabla de evaluación, con el informe de evaluación, todo tiene relación. El informe de evaluación yo verifico a través de la evaluación social, ¿ya? Confirmo la situación de riesgo, y si hay necesidad de acatar unas medidas inmediatas, también esto es claro. Y quien suscribe este informe social es una trabajadora social. ¿Qué va a pasar si no tenemos trabajadora social? ¿Ya? Dentro de nuestras funciones, el defensor puede hacer las visitas de verificación, y para eso tenemos nosotros un formato de visita de verificación. ¿Ya? En esa visita de verificación es importantísimo que señalemos, ¿no? Todos estos aspectos que están contenidos en el informe social. No haré un informe social, pero sí, ¿no? ¿Cuál es un poco la estructura? Cada institución tiene una estructura de su informe técnico, un informe de visita. Yo tengo un antecedente, yo tengo un análisis, tengo conclusiones y recomendaciones. Entonces, en el análisis tengo que señalar todo lo que yo estoy encontrando, en todos los aspectos. Familiar, sociofamiliar, vivienda, salud, educación, todos esos aspectos. Entonces, ¿lo puede hacer un defensor? Lo puede hacer un defensor. Pero, ojo, no se va a firmar como informe social. ¿Ya? Se tiene que hacer el informe de la visita que ustedes están obteniendo y verificando si lo que dice el informe de evaluación preliminar se está dando o no se está dando. Tanto los factores de riesgo como los factores de protección. Y de esta manera se hace esta evaluación social, ¿ya? Que es una parte de la evaluación, una parte de los instrumentos que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer la evaluación general del caso de niño adolescente en situación de riesgo de protección familiar. Creo que con eso todo usted, Álvaro, he tratado de hacer lo más sintetizado posible para que continúes con las siguientes presentaciones. Gracias, gracias, Carmencita. Gracias, Carmencita. Bien. Vamos a hablar sobre el informe de evaluación psicológica, pero no solo atentos los colegas, sino todo el equipo. Recuerden que es un equipo interdisciplinario. Me gusta resaltar ello, porque uno es equipo. Nadie trabaja de manera individual, trabajamos en equipo. Y nuestra experticia como psicólogos, abogados, trabajadores sociales o profesionales, o como nuestra principal función que es defensores, implica que trabajemos en equipo y que pongamos toda nuestra experiencia y nuestras herramientas aprendidas, de repente, nuestras experiencias anteriores o en lo que nos han enseñado, ¿no? En la universidad, etcétera, podamos implementarlas aquí. Y pasa mucho con la evaluación psicológica, la vamos a hacer rápido. El profesional en psicología participa en el cumplimiento de las funciones según el artículo 45 del Código de los Niños y Adolescentes. A ver, ¿qué podemos usar? El psicólogo puede usar formatos de anamnesis, pueden implementarlas ahí, formatos de entrevista psicológica, formatos de consentimiento informado, ¿sí? Lista de chequeo conductual, los que han manejado lista de chequeo conductual o los que desarrollen o los que han desarrollado esta orientación o seguimiento, el contrato conductual también, el informe de evaluación, por supuesto psicológica, otros que ustedes consideren convenientes para aportar con la evaluación, ¿ok? La intervención del profesional. Podemos hacer evaluación psicológica individual, ojo, evaluación psicológica individual, evaluación psicológica familiar, ¿no? Como es la dinámica de la familia, orientación y consejería. Si no me equivoco ayer, Rubén nos comentaba, ¿no? Nos decía que era importante tener
una metodología de orientación y consejería psicológica, y también podemos hacer intervenciones breves. Las intervenciones breves también tienen una metodología, están dirigidas a cumplir objetivos y sobre todo en ciertos diagnósticos identificados. Máximo de 5 a 6 sesiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, si nosotros identificamos como profesionales en psicología que hay un posible trastorno de ansiedad, mínimo, no podemos hacer intervención breve de 5 a 6 sesiones, ¿no? Incluso en los centros de salud mental comunitario tienen un mínimo de 12 sesiones, tiene que intervenir también otros profesionales de la salud, incluso psiquiatría, ¿no? Y todo el equipo interdisciplinario. Entonces, intervenciones breves, dependiendo de lo que hayamos identificado, intervenciones en crisis, los primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Eso es lo que podemos realizar, porque imagínense, o pónganse en la situación que seas el que va a evaluar la demuna, pero también quieras hacer terapia psicológica con todos los casos, con toda la... no vas a poder cumplir y te vas a extender en el trabajo y no vas a poder lograr los objetivos también, ¿ok? Entonces, tu trabajo se debe centrar en la evaluación psicológica individual, puede ser familiar, la orientación en consejería o intervenciones breves o en crisis, ¿ok? Esta es una estructura, ¿no? Que nosotros creemos conveniente. Por favor, apagamos nuestro audio, ¿sí? No sé quién ahí por ahí prendió. Ya lo silencié. Ya. Esta es una estructura de informe psicológico, la numeración correlativa a los informes psicológicos, el año, la defensoría, el expediente, número tal, fecha del informe. Creemos conveniente que esos son los datos básicos que deben estar ahí. De repente, domicilio, podemos poner, ¿no?, una referencia, pero motivo de consulta, pruebas aplicadas, antecedentes relevantes, ¿no?, conducta observada, resultados, síntesis diagnóstica, sugerencias y recomendaciones. Creemos nosotros que es lo básico que podemos encontrar en un informe con toda la información lo más relevante, ¿ok? Y lo firma el psicólogo titulado colegiado, ¿sí? Los colegas sabemos que debemos estar titulados y colegiados para firmar un informe psicológico. Esto es importante, ¿ok? Entonces, ustedes saben la estructura, este es un ejemplo, pueden tomar foto también, pero vamos a algunas herramientas importantes. Por ejemplo, la intervención del profesional de psicología en la demuna cuando vemos en temas de ansiedad, depresión, composición y dinámica familiar, habilidades de interacción social, tolerancia a la frustración. Entonces, para estos aspectos podemos iniciar la intervención con orientación psicológica, con terapia breve, ¿no? Pero acá les vamos a señalar algunas herramientas, esto es las que creemos conveniente de que puedan tener, si es que ustedes no tienen algunos test psicológicos, algunos formatos importantes que pueda hacer dependiendo para identificar. En la evaluación, por ejemplo, en la ansiedad, tenemos este cuestionario de ansiedad infantil, CAS, de Gómez y Pulido, y acá van a ver en la esquina, por favor, estas herramientas ustedes lo tienen, ¿no? Los formatos, los PPT que estamos mostrando, todo están en su aula virtual. Van a ir acá al PPT que hoy día estamos mostrando, que es los instrumentos básicos para la valoración del riesgo, y van a ir a la esquina y acá hay un link. Automáticamente ustedes hacen un clic y van a abrir donde está el formato, donde está la herramienta, ¿no? O la investigación que utiliza la herramienta para estandarizarse, ¿ok? Entonces también tenemos, ahí está, el cuestionario de ansiedad infantil, de CAS. También está el inventario de ansiedad de estado, de rasgo. Muy bien, ansiedad como rasgo, como estado, adolescentes y adultos. Aquí está el formato. Muy bien, que lo van a obtener aquí en el link. También está el inventario de temores infantiles de NICAMA. ¿Ok? ¿Qué podemos evaluar aquí? Miedo a los animales y la muerte, miedo a situaciones sociales
de fracaso y rechazo, miedo a situaciones sociales de agresión y peligro, miedo al daño físico, etc. Vamos a ver aquí, está la herramienta. También tenemos la lista de chequeo conductual de la ansiedad en niños, de Alarcón, muy bien, que se mide entre los 6 y 12 años, ¿ok? Evalúa los 4 componentes, fisiológico, emocional, cognitivo y motor. Ahí está la herramienta, ¿ok? Para depresión, sugerimos o mostramos de repente la escala de autoevaluación de la depresión de Zoom. Muy bien, aquí está la herramienta, creo que es una de las más conocidas, ¿cierto? Además que es sencilla, es rápida, ¿no? La depresión, el cuestionario de depresión para niños también está, miren, un poquito más extenso, pero creo que es dinámica para realizarlo, ¿no? Dinámica familiar, la escala de funcionalidad familiar fases, que mide cohesión, flexibilidad y comunicación, también escala de evaluación de la cohesión y adaptación familiar. Aquí está el link, por si acaso, no se olviden, no está en la esquina, pero está aquí, ¿ok? De Cielo, la página. Muy bien, y acá está el video también, cómo realizar la escala de evaluación de adaptabilidad y cohesión familiar. Ahí está la escala de competencia parental percibida para hijos entre 10 y 17 años también. Con hijos entre 10 y 17 años, dimensiones evaluadas, implicación parental, resolución de conflictos y consistencia familiar. Todo esto nos va a permitir sustentar también nuestro informe. Entonces, es importante nosotros tener, por ejemplo, si tú vas a enviar o derivar un caso, vamos a imaginar, vamos a ponernos en la situación que tú tienes que sustentar que tu caso no es de riesgo, sino de desprotección. Recuerden que hay peritos que en algún momento van a evaluar, ¿no? Entonces, y van a identificar qué herramientas, qué test has desarrollado para identificar lo que estás señalando, ¿no? El diagnóstico que has señalado, que has encontrado. Entonces, ahí está. Muy bien.